Hola, gente linda. Bueno, bienvenidos a este capítulo en solo. Hoy no tengo invitados. Este es un capítulo súper personal, es un capítulo con el corazón. Hoy vamos a estar hablando generalidades y muchas cosas y divulgaciones sobre el TDAH. Este va a ser un capítulo de TDAH hecho por una mente TDAH. Y hoy lo estoy grabando y es el 13 de julio, que es el Día Mundial de la Sensibilización o la Visibilización del TDAH. Primero quiero aprovechar este espacio para recordar que todo lo que pongo acá es información que se pone con intenciones de informar, con intenciones de invitar a tener conocimiento frente a estos temas desde un lugar más respetuoso, más inclusivo. No es una mirada capacitista la que vamos a tener, no es una mirada enfocada en la enfermedad, porque también tenemos que empezar a trabajar este cambio de mirada en donde el TDAH siempre se asocia a discapacidad. Es importante entender que tampoco tenemos que irnos al otro lado de la balanza de negar la dificultad y negar toda la sintomatología y todos los desafíos que implican vivir con TDAH, pero tampoco caer en este discurso positivista de que es un superpoder y es lo mejor que te puede pasar, porque de verdad vivir con esto a veces es una mierda, es muy difícil. Lo sé en carne propia, sé que las familias que me están escuchando que tienen niños con TDAH lo saben. Entonces vamos a tratar de tener como una mirada un poco más realista. El tiempo es corto, yo sé, media hora pasa volando. Entonces vamos a tratar de tener una mirada un poco más amplia, de entender cuáles son los desafíos y cuál es el potencial también que existe detrás del TDAH, entendiendo que existe una responsabilidad y una enorme importancia de diagnosticarlo, de identificarlo y de tratarlo de manera adecuada, porque si no es tratado de manera adecuada realmente puede llegar a ser discapacitante. Aquí hago una invitación a los adultos que están teniendo sus identificaciones tardías. Hacerse un diagnóstico no es suficiente. Es súper importante entender que si te estás haciendo el diagnóstico, lo estás buscando es porque tal vez tienes una sintomatología que es disruptiva con tu vida y está bien buscar ayuda. Está bien buscar ayuda con el psiquiatra, está bien necesitar medicación si la necesitas. Necesitamos empezar a desmitificar todos estos temas alrededor de la medicación. Muchas veces es necesaria y salva vidas. Lo que hay que tener cuidado es con la sobremedicación. De nuevo, miren, esto es un camino del punto medio, del equilibrio. Ni ser capacitistas, ni ser positivistas desde este lugar falso, ni sobremedicar, ni satanizar la medicación. Es entender que cada persona tiene un perfil distinto, tiene necesidades distintas. Entonces, si eres adulto también, recuerda que yo acompaño a adultos en este camino. Sobre todo el trabajo que ofrezco yo es un trabajo terapéutico clínico, de revisar tu historia y de entender desde dónde has construido tu identidad, porque en la medida en que nosotros no hemos recibido un diagnóstico temprano y no hemos recibido esa etiqueta que nos ayuda a entender por qué somos distintos en algunas cosas, por qué actuamos de manera diferente, por qué sentimos y procesamos la información de manera diferente, porque nuestro mundo emocional es diferente al de muchas de las personas. Si nosotros no recibimos en nuestra infancia y en la adolescencia, que es cuando estamos construyendo nuestra identidad, nuestro autorreferente, autoestima, valor propio, concepto de autoeficacia, todo esto se construye. Nosotros no nacemos con estas cosas. Y todo esto se construye en relación con nuestro entorno, con las personas con las que nosotros estamos en contacto, con nuestros padres, con nuestros cuidadores, con los profesores. Todo nuestro contexto va sumando para que nosotros vayamos construyendo eso que llamamos el yo, lo que yo soy. Y cuando nosotros no hemos recibido este diagnóstico y esta ayuda, empezamos a ponernos etiquetas súper equivocadas alrededor de eso en lo que somos distintos. Y muchos de nosotros crecemos con etiquetas crecemos con síndrome de impostor, sintiendo que somos incapaces, que somos un fracaso, que no vamos a lograr lo que queremos lograr. Empezamos a tener desesperanza aprendida, depresión, ansiedad, o sea, hay una cantidad digamos, de añadidos difíciles que vienen cuando nosotros no somos acompañados a formar una identidad desde la luz y el conocimiento de por qué somos como somos, entendiendo que ser distintos no está mal, ¿ok? Eh,
Muchas de estas etiquetas también son ser perezosos, ser incapaces. Nuestro mundo emocional también se ve afectado desde muchos lugares cuando en nuestro desarrollo en la adolescencia, que de por sí la adolescencia implica impulsividad a muchos niveles por la inmadurez que hay neurológica, y si además le sumamos la impulsividad del TDAH, pues muchos de nosotros hemos tomado decisiones muy equivocadas a nivel emocional, a nivel de todo. O sea, yo cuando hablo con adultos con TDAH, muchos de nosotros coincidimos en algo y es, no sé cómo estoy vivo hoy en día, o gracias a Dios estoy vivo, o mi ángel de la guarda trabaja horas extra, porque definitivamente muchos de nosotros hemos corrido riesgos innecesarios, hemos corrido riesgos que tal vez desde la madurez de ahora miramos hacia atrás y decimos, Dios mío, no sé cómo salí vivo. No es gratuito que la esperanza de vida de las personas con TDAH sea entre 10 a 13 años menos. Esto lo encontró el Dr. Barkley en un estudio que hizo. Y esto está asociado precisamente a todas estas sintomatologías del TDAH que implican riesgos de vida. Hay una mayor probabilidad de desarrollar adicciones, precisamente también por la impulsividad y por el tema de la disregulación emocional. Si no tenemos un contexto adecuado que nos contenga, que nos acompañe, que nos dé herramientas, pues existe una mayor probabilidad de terminar teniendo toda una serie de dificultades como adicciones y bueno, trastornos de salud mental. Yo casi nunca tengo notas para mis podcasts, pero es que hoy sí tengo porque no quiero decirles de memoria estas cosas porque tengo TDAH y les digo alguna barbaridad. Por favor, acuérdense que yo, aunque soy psicóloga y estudio mucho y soy experta en esto, en estos temas sale mucha información nueva, entonces si en algo me equivoco, por favor, díganmelo, escríbanme, si tienen nueva información, por favor, bienvenida toda. Yo estoy abierta a crecer y a ir descubriendo todo lo que haya sobre este tema, entonces también la invitación está abierta para que sepan que yo no solamente estoy aquí para darles información a ustedes, sino para abrir una comunicación y poder generar una comunidad en donde podamos intercambiar recursos que nos puedan servir a todos. Bueno, cuando la gente habla de TDAH, primero cuando estamos hablando de niños con TDAH, muchas de las dificultades que presentan los niños con TDAH se suelen, digamos que atribuir equivocadamente a que es malcriado, a que es oposicionista, a que es rebelde, empezando porque tenemos una idea equivocada de la infancia y tenemos una idea muy nociva de lo que es la crianza, o sea, esta crianza tradicional de el niño obediente, el niño sumiso, pues ya está muy revisada y ya nos hemos dado cuenta que cuando criamos desde ese lugar, pues estamos generando muchas limitaciones. Pero para los niños con TDAH, pues este tipo de crianza es sumamente disruptiva y la sufren muchísimo porque un niño con TDAH no elige portarse mal, un niño con TDAH tiene una dificultad a nivel de regulación de sus emociones y a nivel de impulsividad. Entonces, por más que los castiguemos, por más que les digamos que otra vez te dije, por más que los hagamos sentirse tontos, inútiles, bobos, no importa cuánto maltratemos, el maltrato no va a cambiar la condición del TDAH y no va a cambiar las conductas del TDAH. Lo que ya está visto es que este tipo de crianza desde el autoritarismo, este tipo de crianza desde el castigo y desde el premio, lo que sí genera es normalmente una intensificación en las conductas disruptivas, porque las conductas disruptivas también aparecen, acuérdense, la conducta es la cáscara de la emoción del niño, es lo que vemos afuera. La conducta siempre nos está comunicando el mundo emocional de los niños. Entonces, cuando hay conductas difíciles y nosotros estamos generando estilos de crianza o de corrección o de guía desde lugares donde generamos ansiedad, estamos poniéndole ese cerebro que de por sí ya está batallando en circunstancias normales, le estamos poniendo un plus de dificultad, que es todo lo que es las hormonas cortisol, la adrenalina, todo lo que son las hormonas del estrés. Cuando nosotros criamos desde el miedo, estamos generando, induciendo estrés en nuestros niños, estamos generando ansiedad realmente. Entonces los niños con TDAH
no responden a este tipo de crianza y por eso se terminan generando estos círculos viciosos donde los padres se frustran brutalmente porque ya nada sirve y los niños cada vez están peor. Entonces, aquí la primera invitación que yo les hago a ustedes es entender que ustedes como familia son el todo. Ustedes como familia son, yo sé que es una responsabilidad angustiante, pero esto no solamente es con los niños con TDAH, esto es con todos los niños, pero especialmente cuando hay niños con neurodivergencias y cuando hay niños con TDAH, el cómo acompañen a ustedes, a sus hijos, en estos años formativos en donde se está construyendo el concepto de valor propio, el concepto de autoeficacia, el concepto de soy capaz o no soy capaz, en donde se está construyendo identidad, autoestima, estilos de apego, estilos relacionales. Lo que hagan ustedes con sus hijos va a determinar la vida de sus hijos. Yo sé que esto suena un poco angustiante, pero es que sí es importante entender el tamaño de responsabilidad que tenemos como padres aquí. Lo que hagamos en los primeros años de vida con nuestros hijos determina la arquitectura neurológica de ese cerebro para el resto de la vida. Ojo, nunca es tarde para sanar, para reparar, pero ojalá las familias empezáramos a concientizarnos más de la importancia de la intervención temprana y de la identificación temprana. Aquí quiero hacerles la segunda invitación y es que hoy en día existen todavía muchos profesionales del área de salud mental y del área de trabajo en infancia temprana que desde la falta de capacitación y de actualización dan recomendaciones sumamente equivocadas a las familias y a mí me consultan muchas familias que me dicen que no hacen evaluación porque el pediatra o porque el mismo psicopedagogo o en el colegio les dijeron que antes de los 6 años no se puede dar un diagnóstico. Eso es sumamente equivocado y erróneo. Los primeros 5 años de vida son los 5 años más importantes en la formación del cerebro de sus hijos. El 90% de la arquitectura neurológica se construye en esos primeros 5 años y depende estrictamente, bueno, no estrictamente, hay factores internos, genéticos, pero el desarrollo neurológico, el factor fundamental de la construcción de esta arquitectura de este cerebro es el entorno, es el contexto, son las relaciones y la calidad de las relaciones que tengo con mis cuidadores primarios. Perdón. Entonces, la identificación temprana es importantísimo. Es verdad que antes de los 6 años no podemos tener un diagnóstico, es decir, una certeza diagnóstica. Pero antes de los 6 años existen muchísimas herramientas, incluso existe un manual diagnóstico específico para menores de 6 años. Así como existe el DCM5 y existe el CIE-10, que son los manuales diagnósticos para todo lo que es salud mental, en la infancia temprana existe el DC 0 a 5, que es el manual diagnóstico con las guías diagnósticas para la identificación y el diagnóstico temprano. Mientras más temprano se identifique una dificultad o se identifique algún problema del neurodesarrollo, más oportunidad de trabajo dentro de esta ventana de desarrollo, más plasticidad neuronal y más ventaja estamos dando para que el pronóstico sea mejor a futuro. Entonces, por favor, gente linda, si ustedes están buscando una identificación, es súper importante que se sientan empoderados de pedir credenciales. Pregunten a la persona que va a hablar a sus hijos si saben de infancia temprana, si tienen actualización específica, si tienen certificación, porque es que no todo el mundo puede hacer de todo y nosotros necesitamos empezar a salir de esta cultura de los toderos en donde todo el mundo hace de todo. Entonces es muy importante tener formación específica en estos temas. La formación específica es fundamental. Hay que buscar a alguien que esté certificado, que esté actualizado, que tenga formación específica en infancia temprana. Bueno, siguiendo la línea de pensamiento de TDAH, empecé a hablarles de lo que pasaba si no tenemos un diagnóstico temprano, la importancia de tener el diagnóstico temprano. ¿Qué pasa si a nosotros no nos diagnostican? Esto no se pasa con el tiempo, esto no son cosas de chicos malcriados, esto no es un tema que se va a pasar con el tiempo, porque muchos de nosotros tenemos mucho miedo a la evaluación y tenemos miedo al diagnóstico, porque
Existe desde la mirada cultural una mirada muy capacitista, muy de discapacidad de lo que es el TDAH. Nosotros tenemos que entender que un diagnóstico adecuado, una identificación adecuada, lo que me va a dar es un mapa de ruta para poder ayudar y entender mejor a mi hijo, para poder entender desde la crianza qué pautas de crianza necesito para poder ayudarlo específicamente con los desafíos o dificultades que este cerebrito tiene, qué potencial tiene este niño, porque a mí una buena evaluación no solamente me habla de carencias, sino me habla de potencial. Una buena evaluación me señala el potencial, me dice por dónde puedo ayudar a este peque, qué necesita este peque para florecer, dónde está ese potencial. Todos los seres humanos tenemos potencial, así como también tenemos desafíos. Entonces, no tengamos miedo a la identificación, no tengamos miedo a la etiqueta. Esta etiqueta es un mapa de ruta que me va a ayudar a buscar ayuda. No se frustren en la búsqueda de ayuda, porque muchas veces pasamos por varias evaluaciones, muchas veces pasamos por muchos profesionales, pero sigan insistiendo. Crean también en su instinto, en esa voz interna que tenemos los padres que nos dice, esto no es, busquen ese profesional con el que ustedes se sientan realmente conectados, se sientan que les está dando las respuestas que ustedes están necesitando. ¿Qué pasa cuando nosotros nos quedamos esperando a que al niño se le cure el TDAH solo o se le pase con el tiempo? Porque eso es lo que nos dicen entonces las generaciones anteriores. En mi época no existía eso, no, sí existía, no se sabía identificar que era distinto, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no fuimos niños que batallamos con la escuela y sufrimos enormemente en nuestra infancia y adolescencia por un TDAH no diagnosticado? ¿Cuántos de nosotros estamos ahorita, sobre todo mujeres, en la perimenopausia? Porque muchas mujeres adultas son diagnosticadas en la perimenopausia, de los 35 años a los 40, porque ahí es cuando se nos desquicia el sistema endocrino y la sintomatología del TDAH se exacerba y empezamos a no ser funcionales. Pero empezamos a entender todo lo que nos pasaba de niñas y adolescentes y todo empieza a tomar sentido. ¿Cuántos de nosotros no somos adultos? Somos adultos que no hemos sido diagnosticados. Esto siempre ha existido toda la vida, no es un invento moderno. Esto no es que está de moda. Por favor, una moda es ponerme algo lindo para verme linda. Una moda no es un diagnóstico en salud mental. Nadie quiere ponerse un diagnóstico en salud mental. Entonces, lo que hay hoy en día es más herramientas para poder identificar, para poder diagnosticar, y hay más conciencia y más sensibilización. Aquí las redes sociales han jugado un papel fundamental porque hay más información asequible de manera más fácil, pero ojo, gente linda, ustedes no pueden quedarse con el diagnóstico de TikTok o de TDAH. El autodiagnóstico puede ser un primer paso, como decir, yo encajo aquí, o tal vez mi hijo encaja aquí, pero siempre es importante acudir a un profesional que haga una evaluación adecuada con herramientas adecuadas. Entonces, pasemos por el autodiagnóstico, bienvenidos, autoidentifiquémonos, buenísimo, pero no nos quedemos en ese lugar, porque cada persona tiene un perfil diferente y ese perfil es importante conocerlo para saber qué necesito o qué necesita mi hijo o mi hija para poder funcionar mejor. Aquí lo que buscamos con las intervenciones, con la evaluación es poder identificar, poder entender, tener este mapa de ruta, y a largo plazo lo que buscamos es funcionalidad y calidad de vida, no normalidad. Nosotros no diagnosticamos para que nos curen a nuestros hijos, para que nos cure el TDAH. El TDAH no se cura, no es una enfermedad, es una condición de vida, es un trastorno del neurodesarrollo, es una neurodivergencia. Esto significa que yo traigo un cerebro con una arquitectura diferente, está formado de manera diferente, funciona de manera diferente, y no solo el cerebro, el cuerpo también. Hay una cantidad de temas a nivel del cuerpo de las personas con TDAH. Muchos tenemos hipermovilidad, hay una gran comorbilidad con el Ehlers-Danlos, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. El sistema endocrino funciona distinto en las personas con TDAH. Entonces, esto no es una moda, y lo que buscamos es no que nos curen, porque para ser normales, ojo, esa no es la intención. Esa es una mirada capacitista. Esa es una mirada de usted está mal y tengo que volverla normal. No, gente linda, la normalidad no existe. La normalidad es un concepto estadístico construido de manera sociocultural. Lo que nosotros buscamos es funcionalidad y calidad de vida, porque es muy difícil
ser diferente en un mundo que está construido y está hecho y donde las reglas están hechas para las personas que funcionan, a ver, la palabra normal, no, normotípicamente, ¿ok? Entonces, la dificultad en sí no está en el TDAH, está en el contexto en el que nos encontramos y tenemos que buscar herramientas para poder ser funcionales dentro de este contexto, que es un contexto que no está hecho para nosotros. Entonces buscamos funcionalidad y calidad de vida. ¿Qué pasa si yo no diagnostico? ¿Qué pasa si dejo pasar el tiempo? Primero que vas a perder una cantidad de ventanas de oportunidad para tus hijos, para ayudarles, y además se empieza a construir una identidad alrededor del fracaso y alrededor del no soy capaz, soy inadecuado, porque tus hijos, a menos de que hagas homeschooling, van a salir a un sistema educativo que por más que le encante llenarse la boca con palabras lindas como el DUA y la inclusión y la no discriminación, nuestro sistema educativo es una porquería. Perdónenme que lo diga, yo les dije que este iba a ser un capítulo con el corazón. Existen colegios maravillosos con propuestas maravillosas, pero estadísticamente hablando son poquísimas las posibilidades que tienen nuestros chicos de llegar realmente a un lugar donde sean acompañados de manera adecuada. Nuestro sistema educativo está obsoleto y esto no lo digo yo. Váyanse a ver el trabajo de Sir Ken Robinson, maravilloso. Hay muchísimos pedagogos que ya están hablando de la necesidad de un cambio en el paradigma educativo y afortunadamente hay cada vez más profesionales que están empezando a trabajar en generar realmente un cambio real, no solamente a nivel de palabras, sino generar realmente aulas inclusivas, educar a los maestros para que sepan acompañar a los niños que tienen necesidades educativas especiales o a los niños que son neurodivergentes, que son diferentes a la mayoría de niños, entendiendo esto como la normalidad o lo que llamamos neurotípico. Entonces tus hijos van a salir a este sistema educativo en donde van a estar todo el tiempo diciéndole, pero quédate quieto, pero yo ya te dije, pero no lo hiciste, pero ¿por qué no terminaste? ¿Pero por qué se te perdió? Y hay estudios que ya nos muestran que los niños con TDAH reciben, es que son miles, miren, este dato si no lo tengo acá, entonces prefiero no decírselo porque meto la pata, ahí está mi TDAH, pero son, no me acuerdo si es a los 6, a los 12 años, pero es una barbaridad la cantidad de retroalimentación negativa que reciben los niños con TDAH en comparación a los niños neurotípicos. Y tengamos en cuenta que la identidad se construye en relación a nuestro contexto y a nuestros cuidadores, a nuestros adultos de cuidado. Eso incluye profesores, niñeras, mamás, abuelitas, papás. Si a mí todo el tiempo me están diciendo, otra vez no pudiste, otra vez lo hiciste mal, la identidad que empieza a formar este niño es una identidad desde un lugar de soy inadecuado. Es por esto que uno de los núcleos fundamentales del TDAH suele ser la sensory rejection dysphoria, la disforia sensible al rechazo. Y es que las personas con TDAH desarrollamos una piel más delgadita a la crítica. Estamos más atentos a si las personas nos están aceptando o no. Estamos más atentos a si lo que estamos haciendo está bien o no. Y por eso nos duele más que no nos incluyan o tenemos una visión exagerada frente al sentirnos rechazados. Entonces, si dos amigas se juntan para tomar café y se encuentran conmigo y me dicen, wow, mira qué lindo verte, yo en vez de emocionarme por encontrarme con las dos amigas, estoy diciendo, ¿y por qué no me invitaron? ¿Sí? Les estoy poniendo un ejemplo tontísimo, pero eso es la disforia sensible al rechazo y es algo con lo que batallamos muchísimo las personas con TDAH, sobre todo en la adolescencia, esta etapa tan importante en donde la aceptación de los pares es todo, donde empezamos a sentir que no nos quieren, que no somos suficientes, que tal vez somos inadecuados, que tal vez somos demasiado raros, y ahí empiezan a aparecer también, desde muy chiquitos, empiezan a aparecer todos los mecanismos de enmascaramiento, de ocultar quién realmente soy yo, porque si yo estoy creciendo creyendo que lo que soy yo está mal y soy inadecuado, yo empiezo a generar una cantidad de mecanismos de afrontamiento y mi energía vital está puesta en ¿y cómo finjo ser alguien distinto y alguien más adecuado? ¿Y cómo hago para encajar? ¿Cómo hago para que me quieran?
La mirada se pone en el afuera y no en el adentro. Muchas personas con TDAH, niños con TDAH, adolescentes con TDAH, no tienen una brújula interna. Todo el tiempo están con ansiedad, esperando a ser aceptados desde el afuera. Y eso es una estrategia que a largo plazo no es funcional. Del enmascaramiento nacen muchísimas de las comorbilidades que tienen las personas con TDAH y también con autismo, con altas capacidades, con neurodivergencias. Porque existe una altísima prevalencia de comorbilidades en temas de salud mental. Muchísimas personas con TDAH tienen depresión, tienen ansiedad. Y bueno, también entre las comorbilidades encontramos el trastorno negativista desafiante en la infancia. Ojo, gente linda, yo siempre les digo, si tú todo el tiempo estás peleando con tu hijo y le estás enseñando que peleando se logran las cosas, eso es lo que tú estás cableando en ese cerebro. Parte del trastorno negativista desafiante viene del estilo parental y del estilo de disciplina que manejemos con nuestros hijos. Entonces, no es un problema de los niños, no es un problema que venga añadido al TDAH, es que los niños con TDAH necesitan ser guiados de manera distinta. La disciplina tiene que manejarse para niños con TDAH. Hay que aprender a acompañar a nuestros nenes. Está bien no saber cómo hacerlo. Y aquí les suelto otra perlita, gente linda. Si ustedes tienen un niño con TDAH, existe una altísima probabilidad que uno o dos de los padres tengan TDAH o alguna neurodivergencia. Entonces evalúense ustedes también, porque la forma en que ustedes fueron criados, si ustedes son adultos no diagnosticados, seguramente fue a través de modificación de conducta y les enseñaron que portarse así era ser inadecuado y seguramente les sacaron con vitamina H el comportamiento, chicote, chancleta, chichón, todas las malas, porque esa es nuestra crianza tradicional, no es una crítica a nuestros padres. Nosotros repetimos los patrones de crianza a menos de que hagamos un esfuerzo consciente de parar el patrón y aprender a hacerlo distinto. Entonces, muchos de sus niños son un espejo muy difícil para ustedes, muy, muy angustiante, que realmente no tiene nada que ver con el presente de su hijo, sino más bien con la historia de ustedes. Por eso es tan importante hacer un trabajo también como adultos, hacer ese trabajo de entender desde dónde nos hemos formado, desde dónde hemos crecido, desde dónde hemos sacado estas etiquetas que nos dicen que portarse así está mal y portarse así está bien y que aquí tengo que castigar, acá tengo que premiar. Eso es aprendido y se puede desaprender y se pueden aprender cosas distintas. Entonces los espero en mi consulta, en mis talleres, vengan, hay herramientas, se puede hacer distinto, se puede crear distinto, se puede crear sin guerra, se puede crear sin castigos. Bueno, y volviendo al tema, volviendo al hilo, las comorbilidades son altísimas en el TDAH. Y aquí también vengo a otra cosa, y es que si ustedes son adultos no diagnosticados, es probable que vengan cargando toda la vida con una cantidad de diagnósticos equivocados, y no adultos. Ojo, yo acá recibo niños de 10, 12, 13 años con diagnósticos de TOC y de bipolaridad, que no son TOC y bipolaridad, que es un TDAH que no ha sido tratado. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos equivocados que solemos recibir más comúnmente las personas con TDAH? Primero, depresión. Ojo, yo puedo tener TDAH y depresión, pero si el núcleo fundamental es el TDAH, yo necesito tratar el TDAH, si no esa depresión nunca va a mejorar. La distimia, que es una depresión leve pero crónica y constante. La bipolaridad es otro diagnóstico que reciben sobre todo las mujeres con TDAH. Les cuento también por qué esto es súper interesante, porque el TDAH tiene una sensibilidad a nivel endocrino enorme y las mujeres tenemos ciclos menstruales. Y entonces el ciclo menstrual afecta la manifestación de la sintomatología del TDAH y se puede confundir con la bipolaridad. Ojo, puede haber TDAH y bipolaridad, no estoy diciendo que sean lo uno y lo otro, pero el problema es cuando llegamos con estos diagnósticos que por más que hagamos terapia, por más que no mejoramos y sentimos que no avanzamos, hay siempre que hacer una buena evaluación en neurodivergencias, no solamente en TDAH, autismo, altas capacidades, dislexia, TDAH, tantas que existen. Bueno, entonces, gente linda, es súper importante evaluarnos, evaluar a nuestros niños y evaluarnos nosotros. Es que es la salud mental. Es darles la ventaja en la vida para que busquen las herramientas que necesiten para sentirse más funcionales,
para recibir menos crítica externa, para construir una identidad más seguras de sí mismos, una autoestima más válida, para tener esa brújula interna que me permita decir, esto no está bien, voy a poner un límite aquí. Muchas personas con TDAH tenemos mucha dificultad y somos sumamente complacientes e incluso permitimos que se traspasen límites que no deberíamos permitir, aunque sabemos que ahí está el límite, porque no sabemos decir que no, porque hemos sido modificados, hemos sido moldeados para aprender a ser complacientes al afuera y mostrarnos complacientes y mostrarnos normales. ¿Cuántas cosas hacemos desde el enmascaramiento que nos generan un desgaste emocional enorme? El TDAH también muchas veces se confunde con bipolaridad porque tenemos unos ciclos de enmascaro, 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 toda la energía vital enmascarando para parecer normal y después pluf, o sea, caigo en un agotamiento que es burnout, no es depresión. Entonces, es importante entendernos y para poder tener herramientas y poder darnos lo que necesitamos o darle a nuestros hijos lo que necesitan. Bueno, ¿qué otra cosa es importante así del TH? Déjenme ver aquí mis apuntes porque saben que a mí me encanta. Sigan, si han logrado llegar conmigo hasta aquí, se dan cuenta que el TDAH tiene un pensamiento súper arborescente. Miren, el TDAH no es un problema de atención. No es que me cueste poner atención, no es que tenga incapacidad de estar atenta en algo. El TDAH es un problema de impulsividad. Es un problema neurológico a nivel de funciones ejecutivas que hace que sea sumamente difícil para mi cerebro enfocarme. El foco necesita poder discernir, esto no es importante, y dejar de poner atención en estas cosas para que mi mente esté atenta en esta. Eso pasa con el TDAH, estamos en todo, en el gato maullando, en el olor de la cocina de la vecina, en el ruido, en las 4 líneas de pensamiento que tengo abiertas mientras estoy pensando entre eso, si tengo que hacer mercado, si hay algo para el almuerzo. El TDAH es un problema no de poner atención, sino de poner demasiada atención, y eso es sumamente agotador. Pero cuando uno aprende a manejarlo, es de verdad un superpoder, porque el TDAH también tiene la capacidad de entrar en hiperfoco. Entonces, cuando logramos engancharnos con el aprendizaje es motivante. Por eso es tan importante que haya acomodaciones a nivel del colegio. Los niños con TDAH, de verdad, si no se les hacen las acomodaciones, no van a poder con el colegio. Y no es un problema de los niños, es un problema del contexto. Si yo logro trabajar desde los intereses del niño, desde la motivación del niño o del adulto, el adulto con TDAH tiene una velocidad de aprendizaje. Las personas con TDAH entran en hiperfoco, aprenden más rápido. Por eso es tan difícil vivir con el síndrome del impostor, porque uno aprende una cantidad de cosas y la gente dice, pero ¿cómo aprendiste eso? Y tú haces esto y también haces esto y también haces esto. Y somos como multitask y multihobbies y multitodo. Yo, por ejemplo, en mi carrera tengo 2 maestrías y he sido psicóloga forense y jurídica y estoy súper formada en ese lado, y también psicóloga perinatal, y en todo me he especializado y todo lo he estudiado profundamente. O sea, realmente no es que haga un poquito aquí, pico acá. Podemos hacer muchas cosas muy bien, pero necesitamos que el contexto sea adecuado. Entonces, dejemos de poner toda la responsabilidad del cambio en la educación en los niños, porque los responsables ahí somos los adultos. En casa, ¿cómo estamos acompañando? Y en el colegio, ¿están haciendo las acomodaciones necesarias para este peque? Porque si no, le estamos pidiendo a un niño que haga algo que no puede y no le estamos dando los insumos para que pueda. Ahí la responsabilidad es nuestra. Nosotros estamos en deuda con nuestros niños con TDAH. La están pasando muy mal en el colegio los niños con TDAH. La pasan terriblemente mal. Un niño con TDAH no solamente tiene dificultades a nivel académico. Un niño con TDAH va a empezar a tener dificultades a nivel de interacción social que revientan en la adolescencia. Muchos niños con TDAH son víctimas de bullying porque sí son distintos. Y además, si hay este enmascaramiento y esta ansiedad social, peor, se ven más distintos, y por más esfuerzos que hagan para encajar, más distintos se ven. Y el bully elige al que es diferente. Ojo, no digo que los niños con TDAH merezcan recibir eso,
solamente que su vulnerabilidad aumenta. ¿Y esto por qué? Porque no los hemos acompañado, porque no hemos reforzado su identidad, porque no los hemos ayudado a entenderse, porque no le hemos ayudado a entender que aunque le cueste hacer lo que hace otro compañero, puede hacerlo de manera distinta, incluso hasta mejor a veces. Entonces, ojo, somos nosotros los adultos los que estamos en deuda con nuestros niños. Nosotros estamos en deuda con nuestros niños. En casa, con la forma que los estamos educando, con la forma que los estamos acompañando, porque en casa se construye autoestima, identidad, autorreferencia, sentido de autoeficacia en los primeros años de vida. Y en el colegio, porque estamos generando contextos que les están demostrando constantemente que son un fracaso. Y el problema es el contexto, no el niño. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Les hablé de las funciones ejecutivas. Me parece importante que hablemos un poquito de las funciones ejecutivas, porque el TDAH es una disfunción a nivel de las funciones ejecutivas, básicamente. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, pasa a nivel de cerebro, ¿sí? Y tiene que ver con nuestro sistema de dopamina. Esto es importante entenderlo porque el sistema de dopamina es el que se encarga de motivarnos. Por eso es que en el TDAH hay tanta procrastinación también. Bueno, hay una cantidad de mecanismos neurológicos más allá del sistema de dopamina. Esto no solamente se reduce a dopamina, pero realmente sabemos cómo hacerlo, tenemos el know-how, sabemos hacerlo bien, cuando lo hacemos perfecto, pero no arrancamos y no empezamos. Entonces, en el TDAH se dan estos tipos de compensación en donde como no trabaja bien este sistema, termino trabajando es con el sistema de alerta, con cortisol. Entonces, en el momento en que ya estoy con el deadline encima, que ya me quedan 2 horas para entregar el trabajo que tuve un mes para hacer, en 2 horas hago el trabajo de un mes, ¿sí? Y bueno, también tiene que ver con la ceguera temporal, pero ¿cómo buscamos estrategias para poder no trabajar en alerta? Porque trabajar en alerta y trabajar siempre con el deadline encima y siempre bajo esta amenaza de se me va a pasar el tiempo y no voy a entregar a tiempo, eso genera un desgaste enorme y termina llamándose ansiedad, sí, o burnout. Entonces es súper importante entender que hay un problema a nivel de la dopamina, pero también hay un problema a nivel de las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Las más importantes, las que están más inmaduras, las que se demoran más en desarrollarse. ¿Qué son? Les conté que a los 5 años el 90% del cerebro está desarrollado. Bueno, ese otro 10%, entre ese 10% lo que sigue desarrollándose son las funciones ejecutivas y siguen desarrollándose hasta los 21 o 25 años. Son las que están más, digamos, en proyecto en nuestros niños y en los adolescentes. Entonces también nosotros tenemos que saber de esto porque muchas veces pedimos a nuestros niños cosas para las cuales todavía no están listos y es nuestra responsabilidad saber guiar de acuerdo a la edad. Pero ojo, Dr. Barkley da un dato que es muy, digamos, ayuda mucho a hacer este ajuste mental nuestro como padres y hay que entender que nuestros niños con TDAH van a estar en relación al desarrollo de funciones ejecutivas más o menos 3 años atrasados en relación a su edad. Entonces, si yo tengo un niño de 6, yo tengo que entender que tiene 3 años a nivel de funciones ejecutivas. Y si tengo un niño de 15, tiene 13, ¿sí? Y si tengo uno de 18, tiene 15. Entonces nosotros tenemos que dejar de pedir madurez a un cerebro que todavía no tiene esa madurez y tenemos que ver de qué manera buscamos las herramientas nosotros para poder ayudar a que ese cerebro madure eso que le falta. Entonces las funciones ejecutivas son principalmente la memoria de trabajo, que es la que nos permite tener esa información guardada para poder hacer una tarea. Entonces es lo que te permite a ti, por ejemplo, hacer un cálculo matemático de Pepe tiene 2 naranjas, Juanito tiene 15 naranjas, María llegó y les quitó 3 y después, ¿y cuántas naranjas hay al final? Y si tú no tienes la capacidad de almacenar esos datos, la memoria de trabajo también tiene que ver mucho con las rutinas, con los pasos que se necesitan para hacer algo en automático. Las personas con TDAH tienen una enorme dificultad para generar rutinas. Y esto es algo muy importante para entenderlo porque por eso es que de adultos nos cuesta, por ejemplo, tener disciplina para ir al gimnasio, tener disciplina para una dieta. Y entonces la gente nos dice, no, lo único que necesitas es meterle ganas y disciplina. Changos, mi cerebro no sabe cómo hacer eso automático.
Para mí cada día lavarme los dientes es un acto consciente de tengo que lavarme los dientes, tengo que pararme, tengo que coger la crema, tengo que bañarse, las cosas más básicas que cada ser humano hace en automático. A una persona con TDAH, un niño con TDAH, le implica trabajo mental, gasto energético y planificación. Entonces nosotros tenemos que entender que eso está ahí y hay que generar ahí estrategias que se pueden generar para ayudarles y para ayudarnos como adultos. La flexibilidad cognitiva, esto es súper importante, hay mucha dificultad en la flexibilidad cognitiva, en cambiar de una tarea a otra, en empezar tareas, si me cambian un plan me frustro enormemente. Entonces toda la parte de la flexibilidad cognitiva está bien afectada a nivel del TDAH. Toda la parte de control de impulsos, el TDAH básicamente es un trastorno que afecta, como les dije, la capacidad de tener este foco de atención, de eliminar lo que no es importante, pero también está la impulsividad. Y la impulsividad, miren, hay 3 tipos de TDAH. Y hay unos que la gente dice, pero yo no soy hiperactivo, yo no me muevo tanto. Ojo, ahí está la impulsividad de muchas maneras. También puede estar acá adentro, ¿sí? Hay tantas formas en que la impulsividad se manifiesta: hablar sin pensar, hacer cosas antes de planificarlas, comprar cosas sabiendo que no tienes plata. Hay muchas maneras en que la impulsividad se manifiesta en tu vida cotidiana y de pronto no la estás leyendo como impulsividad, pero la impulsividad está ahí en el TDAH. Entonces, cuando nosotros le pedimos a nuestro hijo, pero yo ya te dije 1000 veces, tu hijo es impulsivo, tu hijo no puede. No importa cuántas veces le digas 500 veces lo mismo, en el momento en que lo necesita, ese cerebro no tiene el curso de acción que tu cerebro tiene, entonces va a actuar impulsivamente. Tienes que tener estrategias distintas a decirle 500 veces, porque ahí la que está fallando eres tú, no tu hijo. Y también en los adultos, pues nosotros podemos generar estrategias para poder ser más funcionales y poder ver y entender nuestra impulsividad, ver dónde está manifestándose y generar estrategias de mayor funcionalidad. La planificación, la ceguera temporal. Miren, la ceguera temporal, mucha gente me dice, pero yo no tengo TDAH, porque me llegan aquí por otras cosas y yo les digo, evalúate. Me dice, yo no tengo TDAH, yo siempre llego a tiempo. ¿Llegas a tiempo o llegas siempre temprano? Y además te demoras planificando y además te estresas impresionante para no llegar tarde. Miren, nosotros de adultos tenemos mecanismos de compensación y cuando yo soy excesivamente organizado, eso puede ser un mecanismo de compensación para precisamente ser funcional desde un TDAH, pero hay mecanismos de compensación que son positivos y hay mecanismos de compensación que no son viables a largo plazo, porque si a ti funcionar en el día a día te mantiene estresado, pues eventualmente en algún momento tú ya te vas a reventar, vas a tener burnout, te vas a deprimir, te va a dar ansiedad. Entonces nosotros tenemos que buscar mecanismos de compensación que sean realmente viables a largo plazo y que sean positivos, que me generen funcionalidad y calidad de vida. Y bueno, la toma de decisiones. Entonces, miren, hay muchísimas características del TDAH y es importante entender que el TDAH en sí no es malo. Pero si estamos en contextos en los cuales para ser funcional yo necesito tener ciertas respuestas y no puedo darlas, pues obviamente va a ser muy disruptivo y me va a generar mucho sufrimiento. Y no solamente sufrimiento, sino fracaso. Por eso es tan importante nombrarlo, identificarlo, evaluarlo y tratarlo. No solamente decir tengo TDAH, porque el TDAH no es una excusa para no hacer y no es una excusa para todo lo malo que te pasa en la vida. Si tú de adulto o de niño, o si nosotros como padres de familia estamos todo el tiempo excusando lo que no funciona con nuestro hijo en su TDAH, no estamos entendiendo para qué nos sirve el diagnóstico. El diagnóstico no es una excusa. El diagnóstico es un mapa de ruta para empezar a hacer el trabajo que necesito para tener mayor funcionalidad y tener calidad de vida y tener salud mental. Es un trabajo súper fuerte porque es un trabajo de educarme, es un trabajo que implica terapias. Nuestros niños necesitan muchas terapias y entre esas terapia ocupacional, psicopedagogía. Miren, las terapias no son un lujo, las terapias son una necesidad y a veces es mejor
cortar el presupuesto por otro lado y dejar de irnos de vacaciones costosas, porque créeme que estas terapias que le estás dando a tu hijo van a cambiarle la vida, pero también elijan bien a sus profesionales porque hay mucho charlatán por ahí suelto. Entonces, las terapias que necesites las neurodivergencias son costosas. Necesitamos muchas cosas adicionales, necesitamos psicología, necesitamos acompañamiento familiar, necesitamos cosas para estar bien. Pero yo quiero que ustedes entiendan que esto es una inversión, porque ustedes están dándole el insumo a ese niño que necesita para ser un adulto pleno, funcional, para que tenga un proyecto de vida sano, equilibrado, que sea feliz desde este lugar de no ser feliz todo el día, todos los días, sino que se sienta que tiene un proyecto de vida pleno, que su vulnerabilidad a tener mayor vulnerabilidad a ser adicto, a tener fracaso escolar, a tener fracaso a nivel de sus relaciones de pareja, que eso disminuya, que tenga estrategias para poder ser funcional y ser feliz. Y esto también va para ustedes adultos. Si toda la vida sienten que han estado subidos en este tren en donde la vida no funciona, la vida puede empezar a funcionar bien en cualquier momento de la vida, no importa si tenemos 60 años, tenemos el derecho a vivir bien el tiempo que nos quede. Entonces, nosotros diagnosticamos no para excusarnos en lo que nos pasa, sino para entenderlo y trabajarlo. Esto es muy, muy importante. Un diagnóstico conlleva una responsabilidad de trabajo, un diagnóstico conlleva una responsabilidad de cambio, bueno, de buscar las herramientas para empezar a hacerlo distinto. Bueno, gente bonita, me pasé mucho tiempo, quería hacerlo de media hora, pero pues la ceguera temporal no me lo permite. Sé que por eso este capítulo se llama Divagaciones, porque sé que les he soltado, pero quiero también que vean que así funciona este pensamiento arborescente que también está presente en las altas capacidades, está presente en el TDAH. Una idea me lleva a 4 ideas más y cada idea de esas me lleva a 3 ideas más. Y cuando eso se aprende a usar, eso es una habilidad impresionante, de verdad. Miren, las personas con TDAH son sumamente creativas, son sumamente intuitivas, son sumamente empáticas. Las personas con TDAH son súper buenos terapeutas. Las personas con TDAH son maravillosos en trabajos que impliquen creatividad, creación. El TDAH tiene mucho potencial oculto, no porque lo malo oculte lo bueno, sino porque nuestro contexto nos lleva generalmente a ver solamente lo malo. Y nuestro trabajo como papás o como maestros de niños con TDAH es ayudarles a entender su dificultad teniendo énfasis en el potencial que tienen y en las habilidades que tienen. Y para nosotros como adultos el trabajo es el mismo, es dejar de darnos tanto látigo, tanto palo, quitarnos, entender de dónde se han formado estas etiquetas negativas, entenderlas desde un lugar más compasivo y entender el potencial que hay detrás, reconectarnos con la brújula interna que nos dice para qué servimos, qué nos gusta y qué queremos hacer con nuestra vida. Y tener una mirada más compasiva. Yo siento que la inclusión tiene que ver con la compasión no desde este lugar de pobrecito, sino desde este lugar de la comprensión real de la necesidad del otro y de la inclusión de la necesidad del otro como una necesidad real, tan real como la de los demás. Entonces, compasión me refiero a tratarnos desde un lugar donde entendamos que podemos hacer, que somos capaces, que somos valiosos. Y este es el mensaje también que tienen que entender nuestros niños, que ellos son capaces, que ellos son valiosos. Desde un lugar, de nuevo les digo, no desde un positivismo falso, pero tampoco desde un lugar capacitista en donde solamente veo el panorama de la carencia. Vamos a buscar este punto medio y los invito a que busquemos este punto medio. Así ustedes no tengan TDAH, ustedes están rodeados de personas con TDAH. Y esas personas con TDAH necesitan una oportunidad y necesitan el chance, incluso como amigos. Miren, el momento en que uno se quita la máscara y se da el chance de ser tan raro como es una delicia. Y no hay nada más lindo que tener amigos que te entiendan desde ese lugar y que te acepten desde ese lugar. Entonces podemos hacer mucho por las personas que tienen TDAH, por los niños que tienen TDAH, así nosotros no tengamos a nadie en nuestra vida que tenga TDAH. La inclusión es un trabajo de todos, es un trabajo como sociedad, ¿ok?
Bueno, gente linda, gracias. Miren, les tengo más capítulos, van a venir más capítulos y voy a tener invitados maravillosos con TDAH. Tengo ya capítulos sobre TDAH con unas invitadas de lujo, chequéenlos. Y aunque el capítulo de síndrome de impostor con la doctora Frances lo hicimos pensando un poco más en altas capacidades, también les puede servir chequearlo. Entonces, recuerden que en este podcast hay mucha información. Besitos a todos y ya saben que aquí estoy. Si quieren sacar una consulta, me escriben. Y ánimo, 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 que lo que necesitamos es la información adecuada. Un abrazo. Chao, chao.